La conferencia número 65 que vamos a presentar hoy va a ser, como es habitual, dividida en dos partes. La primera será repaso de noticias de actualidad en relación con la profecía, y en su segunda parte va a ser precisamente pues esto, la segunda parte también del tema del Arca de la Alianza, en cuestión arqueológica, y va a ser también referente a Ron Wyatt, la persona que dijo que encontró el arca, del cual la semana anterior ya hicimos un amplio documental, pero que no va a ser el último, porque hoy va a continuar, pero la otra semana, la próxima conferencia, también. Y a partir de allí vamos a empezar a sacar más conclusiones y muchas más sorpresas al respecto. Pero bien, vamos ya sin más a pasar el repaso a esta actualidad y su vinculación con la profecía. El primer titulito que os hemos puesto, curiosidades del fin del tiempo del fin, bien, más que curiosidades son cosas que creo que son bastante impactantes. Cuando hablamos del fin del tiempo del fin, evidentemente uno se está refiriendo a que hay un tiempo del fin para este mundo, que ya estamos viviendo en él según las profecías desde 1844, alrededor de 1798-1844 empieza ese tiempo del fin, pero este tiempo del fin no va a terminar aquí, tal cual, sino que evidentemente es de un largo recorrido, de unos cuantos años, en el cual aún estamos inmersos, pero que finalmente sí que va a tener una conclusión. Y ahora es en el momento en que nos estamos acercando a esa conclusión del tiempo del fin. Por eso le titulamos El fin del tiempo del fin. Son nuestros días. El historiador afirma en Diario Ya que la Segunda República no fue legítima nunca porque no vino por unas elecciones. De la Cierva, Ricardo de la Cierva, escritor muy conocido. El PSOE, Partido Socialista Obrero Español, es un partido masónico, siempre lo ha sido. Y, ¿sabéis? Este señor es un experto en temas de masonería, ha escrito ya unos cuantos libros al respecto, y él sí es una persona ultracatólica, que además denuncia de que ya no es solo cuestión del pasado, de que la masonería estuviese entre este partido, sino que en una cuestión actual sigue estando, pero además sigue estando también entre el otro partido que ahora está en el poder en España, que es el Partido Popular. Es interesante el artículo, vale la pena que os lo leáis, yo os lo paso un poco despacio para que después en vuestras casas lo podáis ver bien. Nos habla incluso de Azaña como un masón, que ya sabéis que fue un presidente de la República, y así sucesivamente va hablando de la relación de la masonería con estos partidos políticos. Pues evidentemente la masonería está puesta en estos lugares. Este señor sí que desvincula la masonería de la Iglesia Católica, habla de como que la Iglesia Católica está infiltrada por la masonería, pero él no llega a la conclusión que en verdad todas estas cosas ya proceden de allí mismo. Pero bien, sí que da datos muy interesantes al respecto que a veces conviene tener en cuenta. Otra noticia, hongos alucinógenos, ¿el futuro de los tratamientos contra la depresión? Pues esto no son bromas, porque si ahora lo que quieren hacer es recetas a través de hongos psicodélicos que sirvan para que las personas levanten la moral, ya veis, recordemos, ¿para qué se utilizaban este tipo de hongos años atrás y en según qué culturas aún se utilizan? Pues era una base de comunicación con el más allá. Así, esos brujos de tribus, esos señores que dominaban a su pueblo con sus sortilegios y demás, utilizaban ya este tipo de cosas para entrar en trances. Bien, ya sabéis que todas estas sustancias afectan el cerebro, y en este caso, ahora se quiere ayudar a ciertas actividades neuronales, precisamente con esto, para que las personas puedan ir recuperando su dosis de valor frente a la vida, se reactiven y así se sanen. Esta es la forma real de curar todo esto. ¿No sería más fácil que las personas se allegaran a Dios de todo corazón?
oraran en todo momento con esa disposición y siguieran los caminos de Dios y se evitarían todas estas cosas? Desde luego la ciencia intenta poner parches que muchas veces sí que pueden ayudar, pero realmente van a afectar la actitud mental de las personas para el resto de sus días. Y eso deberíamos tenerlo presente. Este artículo que nosotros vemos aquí en inglés, vamos a ir avanzándolo para que luego lo veamos traducido al español. Si me cambia esto, claro, si no... ¿Estáis viendo estas imágenes? Pues aquí lo tenéis. El plan para construir una red de templos para el ateísmo. Este señor, escritor, Alan de Botton, parece ser que quiere construir una serie de templos para celebrar el ateísmo. Bien, esto a muchos les puede hacer gracia, les puede hacer un poco de risa todo este asunto, pero la verdad es que da mucho que pensar, porque lo que ahora se está erigiendo como un poder ateo, que se quiere igualar al poder religioso, esto lo hemos vivido ya desde la Revolución Francesa, ahora se sigue volviendo a presionar al respecto. Todo esto no creáis que va a durar hasta el fin del tiempo del fin, ¿no? Porque va a haber un cambio de mentalidad en las personas, en el cual si hacen estos templos se los tendrán que comer con patatas. Porque van a suceder tan grandes cosas, tan impresionantes señales satánicas, que la gente se verá obligada, debido a las evidencias visuales que tendrán, a tener que creer en que hay algo más allá del ateísmo. Y todo esto va a ser solo una pantomima. Lo curioso y lo triste es que la gente que necesita evidencias súper claras para querer creer, no se conforma con las que ya hay, que son muchísimas y clarísimas, sino que siguen negando lo innegable. Pero cuando vean ciertas cosas que van a ser vistas por todo el mundo, señales totalmente procedentes del diablo y sus ángeles caídos, todo el ateísmo de la tierra va a desaparecer. Y todo el mundo hará su decisión, en pro o en contra de lo que va a haber allí. Con lo cual, la mayor parte de la población mundial va a supeditarse a los engaños satánicos. ¿Se creerá en Dios? Sí. ¿Pero en cuál Dios? Satanás simulando las cosas divinas. Luego veremos más adelante una serie de noticias que van muy vinculadas a esto. Todo en su momento. Pero ahora lo que vamos a ver es un vídeo. No vamos a pasar todo el vídeo, que dura aproximadamente casi 15 minutos, sino solo un pequeño extracto para que os hagáis una idea de lo que pasó en la final de la Super Bowl en Estados Unidos. Ya sabéis que allí esto es algo súper importante, como en Europa la final de la Champions League, por decir algo así, de fútbol. Pues la señora Madonna hizo un espectáculo, la verdad, cuando lo veis es impactante, muy bien hecho, pero lo que, como era lógico, tenía que suceder, sabiendo a quién pertenece Madonna, para quién trabaja, pues que algo deberíamos ver en ese espectáculo que nos llevaría una vez más a mostrarnos quiénes son los que están detrás de estos espectáculos mundiales y que están llevando además el resto de cosas al mismo sitio, al poder del diablo en la tierra a tope. Vamos a ver cómo ella utilizó distintas simbologías. Yo no sé, no creo que fuera ella misma la que realizara el espectáculo, supongo que hay personas que se encargan ya de esto, pero ella evidentemente participó, y no es la primera vez, no es la primera vez. Lo que vais a ver ahora son una serie de imágenes extraídas de esos 15 minutos, es un pequeño resumen, pero después vamos a ver una serie de fotografías donde sí entraremos ya en un poco más de detalles. Vamos a entrar entonces al vídeo. The National Football League presents the Bridgestone Super Bowl 46 halftime show.
Si os habéis fijado, podía ser mucho más extenso el vídeo, porque finalmente Madonna sube arriba de un podium, donde se hace como una explosión de humo, en el cual ella desciende hacia abajo, y así termina su actuación. Todo esto está cargado de connotaciones bastante relevantes. Si os habéis fijado, había detalles, ahora los vamos a ver algunos de ellos, no todos, pero se veían cómo se formaba el sol al final del escenario. Hemos visto algún ropaje que llevaban ciertas chicas, hemos visto más cosas que llevaba Madonna también. Pues vamos a hacer un pequeño repasito de algunas de las cosas, porque había más, pero para no extendernos, es solo para que nos demos cuenta cómo se está moviendo todo. Esto aparecía también en el escenario. Lo que vosotros veis en esta parte, que es como, no sé si veis esta luz blanca que va de un lado izquierdo hacia el derecho de vuestras imágenes, en el medio tiene como una redondita. Bien, esto era el famoso aro solar volador, símbolo del sol, que tanto adoraban ya los antiguos paganos y que hemos visto reflejado desde Egipto a cualquier cultura antigua, ¿no? Pues bien, esto aparecía aquí, pero no ha sido realmente lo único. No sé si veis aquí al principio, abajo de la pantalla, este tremendo ojo que aparece. ¿Por qué será, no? El famoso ojo del que todo lo ve, el dueño de todo este espectáculo. Aquí tenemos algo también bastante curioso. No sé si veis, por ejemplo, este bailarín que hay en la izquierda de la imagen, con esta extraña cornamenta sobre su cabeza, mucho parecido a machos cabríos. Y Madonna también lleva un par de cuernos sobre su cabeza. No es porque el marido se los haya puesto, sino porque forma parte de un ritual, una vez más, que todos sabemos que es de la típica simbología satánica. Pero veis a sus pies también una letra, es la M, que uno puede decir, es la M de Madonna, o es la M de masonería, o es también la M que aparece en el ataúd con el cual fue enterrado Juan Pablo II. Tengamos presente que la simbología ellos no la utilizan al azar. Y aquí vemos cómo esta chica tiene un delantal con una M y una estrella de 5 puntas. Bien, ¿quién lleva delantales con una M? ¿No son los mandiles masónicos, acaso? Pues bien, aquí los tenéis, en plena actuación. Y aquí tenéis una comparativa de cornamentas. Doy las gracias a la persona que ya ha hecho esto por mí, o sea, se me anticipó perfectamente, y bien, lo he recogido de su página, porque realmente no son bromas, es el típico poder de los cuernos, ¿no? En este caso satánicos, por supuesto. Y esta es Madonna, años atrás cuando empezó, en su primera película, si no recuerdo mal, Buscando a Susan desesperadamente, lucía esta espectacular pirámide con el ojito arriba, Novus Ordo Seclorum, abajo. ¿Qué podíamos esperar ya si se empieza así, no? Pues bien, si cogen a personas con un gran talento, porque evidentemente lo tiene, y además se promociona como se debe promocionar, ¿qué podemos esperar al respecto, no? Pues que sean eso, un número 1, es lógico. Pues bien, estos son los espectáculos que tanta gente están cautivando, y Satanás sabe que a nosotros todo lo que son lucecitas y grandes sonidos nos atrae muchísimo, y por allí nos está ganando. Pero no solo nos distrae y nos hace perder el tiempo, sino que además nos está contaminando a través de símbolos que son totalmente satánicos y que nosotros vamos aceptando como algo muy cotidiano. Y luego esto ¿nos afecta o no nos afecta? Deberíamos pensar en eso. Hablando sobre el control del ojo que todo lo ve, una aplicación de Apple roba datos de sus usuarios. ¿Y qué hacen con eso? Pues se guardaba en servidores ajenos. Todas las nuevas tecnologías, conectadas también en este caso a propio Facebook, ¿a qué van a llevar? Pues a que lo sepan absolutamente todo de nosotros, todo. La privacidad es cachondeo, es de risa. Aquí tenéis extraído de Google
una persona me lo envió ya con las partes en distintos colores de lo más destacable. Sabéis que ahora, a raíz de lo que hemos venido presentando en las últimas conferencias, el control va a ser muy superior y se generan nuevas políticas precisamente de esto de privacidad. Pues mirad solo algunas de las cosas. La presente política de privacidad describe qué datos recogemos y los fines para los que llevamos a cabo su recogida, cómo utilizamos esos datos, las opciones que ofrecemos, incluyendo cómo acceder a los datos y actualizarlos. Tu privacidad es importante para Google. Y tanto. Pediremos, mirad, información que nos facilitas. Pediremos determinados datos personales, tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, los datos de tu tarjeta de crédito, datos que obtenemos a través de la utilización de nuestros servicios. Podremos recoger datos acerca de qué servicios utilizas y de cómo los utilizas. Por ejemplo, cuando visites una página web que emplee nuestros servicios publicitarios o cuando visualices nuestros anuncios y nuestro contenido e interactúes con ellos, estos datos, ¿qué incluyen? Pues podremos recoger datos específicos sobre tu dispositivo, como por ejemplo el modelo de equipo, la versión del sistema operativo, los identificadores únicos y los datos sobre la red móvil, incluyendo el número de teléfono. Cada vez que uses nuestros servicios o que consultes nuestro contenido, es posible que obtengamos y que almacenemos determinada información en los registros del servidor de forma automática, y así nos va dando un dato tras otro, en el cual prácticamente te tienen visualizado por todos lados, saben todo de ti. Y ya sabemos que estas cosas no van a quedar solo en empresas, estas informaciones van a pasar a alguien más. Por tanto, de nosotros lo sabrán absolutamente todo. Sabrán a quién tienen que ir a buscar cuando las cosas se pongan como se deben poner. Y nosotros no somos conscientes de esto a veces, pero bien, este es el control del ojo que todo lo ve. Una de sus facetas, para variar. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la crisis. Aquí tenemos a los pobres griegos en su día de huelga, quejándose, lamentándose, pero ya veis, no hay elección. Eso lo dijo Sarkozy. Merkel y Sarkozy exigen ajustes adicionales a Grecia para un segundo rescate. Pero es que lo dijo claramente, no sé si visteis la escena por televisión, cuando dijo, no hay elección. Está clarísimo, tenían que pasar por el aro, sí o sí. Y evidentemente esto, ¿qué va a implicar? Ellos decían, el tiempo se acaba, porque si no Grecia se hunde, y si se hunde Grecia va a ser contagioso para el resto de países de la Unión Europea. Por tanto, es un peligro que hay que cortar. No quedaba otra. Y así, ¿qué tiene que pasar? Ya ves, el principal escollo ha surgido en las segundas negociaciones, ya que los partidos helenos se resisten a la demanda de la Troika de rebajar el salario mínimo. La Comisión ha justificado esta petición alegando que el salario mínimo griego, 870 euros al mes si se computan las 14 pagas, es superior al de Portugal, 560 euros, y al de España, 748 euros. Por tanto, ¡pam!, para abajo. Mientras tanto, hay una resistencia social que debe superarse, una resistencia social. Atención a lo que dice Van Rompuy, admite que resolver la crisis está costando más de lo esperado. Claro, que está costando más de lo esperado. Bueno, no de lo esperado, de la idea que nos vendían, en el cual tardaríamos poco tiempo relativamente en salir de la crisis, pero que ya sabíamos que esto no sería así, sino que se complicaría más. Pero ya veis, hay una resistencia social que debe superarse. Y así iremos viendo cómo las medidas que se irán tomando van a ser cada vez más estrechas para el pueblo, y todo el mundo tendrá que pasar por el aro. Mientras tanto, en España, mirad qué gracia hace esto. Hacienda quiere limitar a 1.000 euros el pago en efectivo a los autónomos, con la cual cosa, muchos autónomos que estaban sobreviviendo porque evidentemente, si no era con dinero negro, no se salían para terminar de pagar, pues ahora ya veis cómo funcionarán las cosas. El control cada vez es más absoluto, pero esto no va solo con esto, sino que el verdadero objetivo que se está buscando ya con esto es que al final todo el pago termine haciéndose ¿de qué forma? Pues a través de comercio o de dinero electrónico. Y eso estará totalmente controlado. Y cuando uno se ponga tonto
y diga que el sábado es el día de Dios y que no quiere pasar cuando salga la ley dominical por lo que ellos dicen, ¿qué creéis que va a pasar con el dinero que una persona pueda tener en el banco? ¿Sabéis? Esta semana alguien con muy buena intención me decía, por favor, aconséjame, más o menos en estas palabras, ¿qué he de hacer con los pocos ahorros que tengo en el banco? ¿Los he de sacar? ¿He de invertir en oro? ¿He de hacer alguna otra cuestión? Bien, mi consejo fue lo que creo que Ellen White le diría, porque así lo ha dejado escrito, y es el espíritu de profecía por parte divina. Nosotros sí que hemos de guardar una parte, ahorrar una pequeña parte, para lo que pueda ser, pero el resto del dinero deberíamos emplearlo en tener ya nuestra adquisición o procurar para que sea para nuestra adquisición en un terreno en el campo, donde cultivemos y vivamos. Y el resto, no que lo guardemos para ir atesorando, porque ya sabéis lo que dice Jesús de nuestros tesoros en la tierra, que los guardamos y no van a servir para nada, porque van a ser minados por el orín, por la polilla, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. ¿Y en qué forma se hacen los tesoros en el cielo? Pues se hacen sencillamente lo que tenemos, moverlo como recursos para dar el Evangelio a los demás. Pero eso nos cuesta hacerlo. Podemos dar una parte, pero ostras, dar más. Es que eso nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta tanto ganar el dinero. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Pues bien, estamos en manos de Dios. Y ciertamente algo debemos ahorrar. Pero el dinero tiene que invertirse en la causa de Dios porque el tiempo se está terminando y no podemos jugar con eso. El gobierno griego despedirá 15.000 funcionarios, recortará en pensiones y saneará la banca privada. Estas son las medidas de la troika famosa. Y si hoy hubieseis visto las noticias, os hubieseis dado cuenta de que no tienen otra salida. Lo van a hacer. Los sindicatos griegos hablan de gran seguimiento de la nueva huelga contra posibles recortes. ¿Qué decía Van Rompuy, no? Que habría un malestar social, pero que eso se tendría que superar, ¿no? Pues sí. ¿Y qué decía Ellen White que pasaría con los sindicatos? Pues lógicamente que se levantarían contra toda la opresión que teóricamente viene solo del otro lado, que son las autoridades monetarias y políticas. Pero que ya sabemos quién está detrás, creando este caos para dar una solución al final. Y en España, Rajoy, el presidente actual del Partido Popular, donde también hay tantos masones, entre otras cosas, dice que la situación del paro es crítica y empeorará en 2012. Si alguien tenía esperanzas de ir encontrando más trabajos y de que la cosa saldría adelante, pues que no se engañe, porque esto que él dice ya sabíamos que sucedería, era evidente. Cuando la profecía habla, habla, y es clarísima. El Eurogrupo insta a Grecia a que busque vías para recortar 325 millones de euros, con la cual cosa, ¿qué tenía que pasar? Pues lógicamente que los recortes estarán por todos lados. El gobierno griego aprueba las reformas solicitadas por la troika. Ya está, ya está. El pueblo estarán muy contentos, ¿verdad? ¿Pero creéis que esto es el único país del mundo donde va a pasar esto? No. Ya sabemos que estas cosas se van a ir extendiendo. Y ahora hacemos un salto hacia la profecía de Isaías 17, versículos del 1 al 3, donde nos habla sobre Siria y su capital Damasco, entre otras, y que nos dice, una vez más, que dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Clinton y la ONU critican veto de Rusia y China. Ya sabéis que se opusieron a que hubiera unas sanciones más fuertes, incluso algo más que eso. Y mientras tanto, Ban Ki-moon, el presidente de la ONU, dijo que la decisión erosiona la imagen del organismo. La secretaria de Estado de Estados Unidos dijo no entender cómo, pese a las muertes en Siria, el resolutivo fue rechazado. Ya veis en qué forma se está haciendo ver que esa nación es un auténtico peligro y que mundialmente hay que intervenir. Mientras tanto, Rusia y China no quieren. ¿Por qué? Ya lo sabemos, qué intereses hay en esa zona, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante sobre eso. Y mientras tanto las cosas veremos cómo se van complicando. Estados Unidos cierra su legación en Damasco y Londres convoca a su embajador.
no fueron los únicos, ya vimos como después España, Gran Bretaña, Francia, si no recuerdo mal, etcétera, etcétera, retiraban sus embajadores a consultas. Cuando dicen esto es porque va a haber un mal rollo tremendo. Ya sabemos cómo terminan estas cosas. Estados Unidos, Rusia y China lamentarán su veto a la resolución sobre Siria. Y dijeron que a partir de ahora sus relaciones con estos dos países, Estados Unidos lo dijo, ya no volverán a ser las mismas, van a quedar gravemente afectadas, como si ya no lo estuvieran, pues aún más. Y la cuerda se va tensando. El veto ruso-chino desata la ira de Occidente, que redobla su presión sobre el poder sirio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues más sanciones. Estados Unidos se plantea dar armas a la oposición siria. Intervenir, bueno, no podemos intervenir abiertamente, pero ¿qué se puede hacer? Pues bueno, les daremos armas a la oposición. Y así que se está generando allí, pues una guerra civil que está costando víctimas, tantas como quieren y más. España, Italia, Francia y Alemania retiran a sus embajadores de Siria, pero no la Unión Europea. Y así las medidas se van aplicando, se va cerrando el círculo, y la opresión sobre Siria está siendo cada vez más fuerte. El Pentágono analiza el potencial militar sirio y prepara una nueva guerra. Bueno, cuando empezamos a ver artículos así, la verdad es que ya no hace mucha gracia, ¿no? Pero es lo que se está preparando, ya nos lo estamos viendo por todos lados. Ban Ki-moon dice que el silencio en Naciones Unidas anima al gobierno sirio a seguir matando. Si esto ya no es presión, y claro, provienen de la ONU estas palabras directamente de su presidente. Mientras tanto, Moscú, debemos aclarar la posible presencia de tropas extranjeras en Siria. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay tropas extranjeras en Siria que lo que están haciendo es liarla, crear conflictos. No es solo gente de la población de Siria que se pelean entre ellos, sino que hay tropas extranjeras puestas allí para generar los problemas que están sucediendo y liar masacres. ¿Es esto cierto? Luego veremos alguna otra noticia al respecto, no sé si está aquí, creo que quizás no la hemos puesto, donde se acusa directamente al Mossad de estar entrenando a gente de países extranjeros y gente llamados oficialmente terroristas para hacer los atentados en su propio país. Pues bueno, ¿cómo lo harán? ¿Por qué los entrenan y hacen eso? ¿A base de dinero? ¿A base de manipulación mental? ¿A base de qué? Pues a base de varias cosas, ¿no? Pero desde luego consiguen unos y otros generar el conflicto. Como decía la Carta de las Tres Guerras Mundiales de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, que trabajarían en los dos bandos para generar el conflicto, y lo están haciendo a la perfección, a la perfección. Si no supiésemos lo que hay detrás de lo que parecen simples confrontaciones militares entre países, la mano negra está detrás. Profecía de Daniel 11 del 40 al 45, nuestros tiempos una vez más, lo que está sucediendo en Oriente Medio y lo que va a terminar pasando. Ahmadinejad subraya la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. Otra vez ha salido la famosa frasecita, como la que llevaba más o menos Madonna en la espalda, en esa chaqueta, en esa cazadora, debajo de la pirámide. Qué curioso que todos estén utilizando los mismos lenguajes y teóricamente sean de lados tan divergentes, separados. Irán vuelve a realizar maniobras marítimas en Hormuz. Caray, las cosas parece ser que se van complicando cada vez más. Si miran este mapa, quizás comprendan por qué la campaña mediática contra Siria e Irán. ¿Y esto? Instalaciones militares estadounidenses y aliadas que rodean a Irán. Hay unas poquitas, unas poquitas por todo el mapa repartido derecha e izquierda de Irán. Está totalmente sitiado. Página de Cuba Debate, contra el terrorismo mediático. Es curioso, Va bien analizar las noticias de un lado y del otro, porque a veces es cuando uno puede hacerse un panorama general más interesante. Mirad lo que nos pone aquí. Estamos en una encrucijada muy peligrosa de nuestra historia.
Estados Unidos e Israel desarrollan el despliegue de tropas y equipos militares en el contexto de un ejercicio de defensa aérea importante. También están involucrados en los principales juegos de guerra naval en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, pilotos reservistas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han sido enviados a Oriente Medio. ¿Está buscando Washington un incidente como pretexto de la guerra, un acto de provocación que va a desatar una guerra regional en el Medio Oriente y Asia Central? Michael Chudovsky. Pues bueno, parece ser que las cosas apuntan por aquí, ¿no? Estados Unidos protege sus sinagogas y centros hebreos sensibles ante un posible ataque de Irán. Las cosas se están complicando en todos lados. Evidentemente esto no hace más que acrecentar el temor entre la población. ¿Qué dijo el texto bíblico? Habrá temor entre las gentes. Y así está siendo. Así se va acercando el mundo a su final. Irán amenaza con atacar cualquier punto de donde vengan tropas enemigas. Pues bien, si ciertos países enviamos tropas para allá, ¿qué podemos esperar en estos países que se envían tropas? Pues, ya veis, ataques. Israel está detrás de la presión mundial sobre Irán, dicen. Bien, ya veis, estas son las opiniones que están surgiendo en uno de los dos bandos al respecto. Las embajadas en Israel se preparan para un eventual ataque desde Irán. Está habiendo mucho movimiento, ¿eh? Estados Unidos, Irán no es positivo para Latinoamérica. Caray, atención a esto, ¿eh? Atención a esto. Dijimos que había un informe del gobierno de los Estados Unidos, de sus fuerzas aéreas, que tenían previsto que habría una gran guerra también en Latinoamérica. Y estamos viendo cómo Irán, a través de Ahmadinejad, ha ido por los países de América del Sur. ¿Y qué ha ido haciendo? Pues lo que está haciendo es, y tenéis que ir viendo la posición de muchos de los líderes políticos de cada país de allí, que se están poniendo, más que nada, en el lado favor ruso, chino, iraní, porque hay intercambios comerciales importantes. Pues claro, esto Estados Unidos ya veis cómo lo ve, de positivo, ¿no? Pues ¿qué podemos esperar? Que esos países que ahora parece ser que aún están en tranquilidad, pueda ser que también entren en conflicto bélico. No va a quedar un sitio de tranquilidad en este mundo, por ningún lado, eso está claro. Y ahora un texto, Mateo 24:5. ¿Recordáis esto de que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿no? También una de las señales distintivas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice Mateo 24:5. ¿Está sucediendo esto ahora? Pues sí, mirad esto. Increíbles noticias, importante, Cristo ha vuelto al mundo. Bien, puedes decir, bueno, esto es cachondeo, ¿no? Contador de personas que están siguiendo esto, ¿veis qué numerito? 1.987.961. Aquí tenéis la segunda parte, absolutamente certificado por notarios, fotos, vídeos, etcétera, de los milagros que tiene. Y habla de esa persona que aparece, que es Cristo. Este artículo, aquí solo hemos mostrado 2 paginitas, o 2 instantáneas, es larguísimo. Y este señor habla de esa aparición de Cristo que está sanando a tantas personas, que está haciendo expulsar demonios, caer lluvia y granizo en medio del desierto, etcétera, etcétera. Está teniendo un montón de seguidores. Y el mundo se está yendo detrás de falsos cristos. Y pueden haber pruebas y decirle a la gente que ha visto una cosa de estas, que esto son tonterías, si él lo ha visto. Imaginaos cuando todo esto, que ahora sucede un poquito aquí, un poquito allá, llegue a ser generalizado y Satanás haga una gran maniobra, que todo el mundo vea. Pues cuánta gente no va a creérselo y va a seguirlo pensándose que es Jesús. Estábamos avisados de todo esto. Mateo 24, 6 y 7. Oiréis de guerras y rumores de guerras, decía el texto. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y entonces sí que es cuando nos preparamos ya para el fin. ¿Y qué está pasando también en la zona de América del Sur? La llegada de un submarino británico a las Malvinas planea sobre la visita de Guillermo, el príncipe Guillermo. Y la situación se está complicando mucho en las Islas Malvinas. Argentina agradece a Alba el respaldo por las Malvinas. Chávez apoya a Argentina y tilda de ridículo al gobierno británico. Argentina recibe de uñas al príncipe Guillermo, que pasará 6 semanas en las Malvinas. Argentina al Reino Unido. Más diplomacia, menos armas. Londres envía un buque de guerra a las Malvinas. Londres establece una nueva conexión aérea con las Malvinas. Las cosas se están complicando por todos lados, Exploraciones petrolíferas en las Islas Malvinas decepcionan a Reino Unido. A mí me gustaría saber si realmente los decepcionan o saben que allí de decepción podría haber poca. Pero bien, es lo que hay, aparentemente. Reino Unido aumentará su presencia militar en las Malvinas. Hoy mismo decían, claro que tenemos presencia militar, porque los argentinos invadieron ilegalmente las Malvinas en tal año, decían desde el Reino Unido. Ya ves, unos se defienden de un lado, otros de otro. Presidenta argentina eleva la apuesta en la disputa sobre las Malvinas. Ya ves, cómo se está complicando. Y ahora que hemos hecho un repaso de cómo estaba más o menos el mundo, que ya veis que de bueno poca cosa hay, por no decir apenas nada, vamos a hacer un repaso a unas leves noticias del Vaticano, que también nos van a sorprender bastante. Rubalcaba plantea revisar los acuerdos con la Santa Sede. Rubalcaba, el candidato actual a presidir el PSOE, que estuvo de vicepresidente del gobierno, si no recuerdo mal, ¿no?, que hicieron unos acuerdos perfectos con la Santa Sede, ahora resulta que están en la oposición y ahora resulta que hay que mirar que no puede ser, esos acuerdos con la Santa Sede hay que rebajarlos. Es que, en fin, en serio que ya no sabe uno si reírse o mofarse. Pero están jugando como quieren con todos nosotros. Lo que está claro es que el Vaticano para nada va a perder autoridad y poder económico. Para nada. Totalmente lo contrario. Pero ya veis, venga, votemos a unos, votemos a otros. Total, ¿para qué? Nos llevan al huerto como quieren, totalmente. Y mirad ahora lo que está pasando en una parte de Europa que ya tuvo un conflicto tremendo hace pocos años, no tan lejos de donde estamos nosotros. Aumenta el fundamentalismo en Bosnia y Herzegovina. El cardenal Vinko Puljic denuncia discriminación de los cristianos. Y nos está hablando que hay una pasividad gubernamental ante este fundamentalismo creciente. El islamismo radical que se está creando allí. Se están generando mezquitas pagadas, dicen, con petrodólares de Arabia Saudita. El cristianismo lo empieza a pasar mal. Y dicen que nadie en el gobierno tiene el coraje de hacer algo para evitar este desarrollo. Lo están pintando como algo totalmente negativo. La cual cosa, que nos están ya diciendo de que el conflicto, una vez más, no estará servido dentro de poco. ¿Sabéis? Al final del artículo hay algo bastante curioso, y es que, bueno, ya veis aquí, la Iglesia Católica se queja de que las propiedades de ellos tardan mucho en devolvérselas el gobierno. En cambio, para todos los asuntos islámicos, no hay ningún problema. Pero al final, ellos se ponen como que son la fuerza constructiva que quiere hacer una contribución al éxito de la sociedad. Y ellos se ofrecen para hacer todo lo posible para que esta situación cambie. Y evidentemente cuando el catolicismo dice de hacer algo para que las cosas cambien, ya veis cómo están terminando ciertos países. El Vaticano reconoce 4.000 casos de pederastia y que la respuesta fue inadecuada. 4.000 casos, los reconocidos, Faltan todos los restos.
Pero ¿esto qué implica para ellos? El Papa apela a la profunda renovación de la Iglesia en todos los niveles. Se están saneando, públicamente se están saneando. Verdaderamente van a quedar como los líderes de la moral cuando se hayan limpiado del todo. Pero gracias a Dios que todo esto ha salido a la luz, aunque pueda ser promovido por ellos mismos, Dios lo ha permitido que todo esto suceda, para que la gente que aún tiene 2 dedos de cerebro, que quiere pensar un poco, y que está en el gran engaño de la Babilonia católica, se dé cuenta de lo que estaba pasando allí. Y el resto de personas que no eran tan católicos, se den cuenta de que este poder no puede provenir de Dios. Y así el mensaje verdadero les pueda llegar. Y Dios lo está permitiendo, pero esa limpieza dentro de poco estará consumada, y seguirán ya definitivamente siendo los líderes de la moral, porque ellos se habrán limpiado. Siria, viva inquietud de la Santa Sede. Están alarmados, y esta alarma la da un jesuita que trabaja en el país. ¿Sabéis? Cuando los jesuitas trabajan en el país, agárrate y no te menees, porque ya sabéis lo que pasa normalmente, ¿verdad? Pues mirad si están en una situación de alarma, que ellos lo que nos dicen es: no podemos permanecer indiferentes a lo que pasa en Siria, afirmó el padre Lombardi. Citó el discurso de Benedicto XVI al cuerpo diplomático del 9 de enero último, en el que decía: tengo una gran preocupación por las poblaciones de los países en los que prosiguen tensiones y violencias, en especial Siria, donde deseo un rápido fin de los derramamientos de sangre y el inicio de un diálogo fructífero entre los actores políticos favorecido por la presencia de observadores independientes. Ya sabéis que cuando ellos se ponen a decir cosas y en política, bueno, pues aprietan. Y están haciendo de intermediarios cada vez en más partes. Y se los reconoce como intermediarios. Pues lo que aquí nos empieza a plantear es que ellos no quieren esos derramamientos de sangre. Ya sabéis que cuando dicen A, suelen querer decir B. Y así ellos lo que quieren es que todo esto termine de una vez por todas. A menos es lo que dicen, pero están muy preocupados por la situación en Siria. Cuando ellos se preocupan por un lugar, en fin, sin comentarios. Para el jesuita, la guerra civil ha comenzado ya en Siria. Corre el riesgo de gangrenarse y teme que las comunidades cristianas acaben como las de Irak. Bueno, pues vaya futuro está pintando ya él, ¿eh? Y ahora una noticia de Panamá. No solemos hablar mucho sobre Panamá, pero mirad qué nos pone aquí. Monseñor Lacunza, mediador entre gobierno e indígenas. Estoy en contacto con una persona que está precisamente habitando en esta zona, donde ha habido unos disturbios tremendos, donde los indígenas están defendiendo, dicen, sus tierras ancestrales. Ha habido disparos, el gobierno lo negaba, etcétera, etcétera. La situación era muy tensa, me estaban escribiendo desde el lugar muy cercano a donde todo esto estaba aconteciendo, y tenían mucho miedo, evidentemente la situación no era nada agradable. Pero resulta que alguien se ha puesto para hacer de intermediario entre los indígenas y el gobierno. ¿Quién ha sido? La Iglesia Católica. ¿Os estáis dando cuenta de dónde están mediando ya la Iglesia Católica? ¿En cuántos países están haciendo esa función? Y ya desde unos años para acá, lo hemos venido presentando en distintas conferencias ya. El papel de mediadores les está ganando terreno por todas partes, están siendo reconocidos como líderes de algo. Si no, no podrían hacer de mediadores. Esto implica que están siendo reconocidos de un modo especial. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Se puede dejar de ser homosexual, afirma psicoterapeuta estadounidense, y la vamos a volver a liar ahora con esta parte de la charla de hoy para variar. Como cada vez que hablo de estos temas, toca lo que toca. Estuvimos hablando de Richard Cohen, el señor que presentó su libro ya en España. La semana anterior, en la conferencia anterior, estuvimos hablando sobre él, y os voy a leer enterito todo lo que aquí pone.
Es interesante, porque veréis que este señor, bueno, es un experto en la materia, y él había sido homosexual antes. Vamos a ver si ser homosexual se nace o se hace. Ya sabéis que se dice que se nace, otros no, se hace, y otros dicen se hace y está bien. Bien, vamos a ver de qué nos está hablando aquí, porque luego esto nos dará pie a algo más. Este martes, Richard Cohen, psicoterapeuta estadounidense, presentó en España su obra Comprender y sanar la homosexualidad, en la que lanza a los homosexuales que quieren dejar de serlo un mensaje de esperanza. Nunca te rindas, el cambio es posible. Se basa también en su propia experiencia, ya que él mismo fue homosexual. Antes de comenzar un apretado programa de promoción de su libro publicado por Libros Libres, Richard Cohen concedió a Zenit unas declaraciones. ¿Es verdad que se nace homosexual? Según la Asociación Americana de Psicología, APA, no se nace necesariamente con atracción hacia el mismo sexo. Aunque se han investigado mucho las posibles influencias genéticas, hormonales, del crecimiento, sociales y culturales sobre la orientación sexual, no hay evidencias que permitan a los científicos concluir que la orientación sexual está determinada por uno o varios factores concretos. Muchos consideran que tanto la naturaleza como la educación juegan un papel complejo. La mayor parte de las personas sienten que han tenido poca capacidad de elección de su orientación sexual, afirma la American Psychological Association. ¿Por qué hay personas con atracción por el mismo sexo? Más de 80 años de literatura científica han encontrado muchas razones por las que las personas experimentan sentimientos homosexuales. Lo sé por mi propia vida y por la vida de cientos de personas como las que he trabajado como terapeuta y de miles más a través de nuestros seminarios de sanación y clases por videoconferencia. Esto es lo que básicamente exaspera a la gente que está puesta en lesbianismo, homosexualismo, etcétera, que a esto se le diga que hay que sanarlo. Si hay que sanarlo es que es algo que no está bien, que hay una deficiencia, una enfermedad. Claro, esto exaspera, ¿verdad? Vamos a ver más. Muchas personas no encuentran gay, divertido, el modo de vida gay y querrían otro estilo de vida. Quieren cambiar sus sentimientos homosexuales y tener familia e hijos. ¿Es posible la transición de la homosexualidad a la heterosexualidad? Durante los últimos 22 años, como psicoterapeuta en la International Healing Foundation, he tenido un notable éxito ayudando a hombres y mujeres a solucionar su atracción no deseada hacia personas del mismo sexo y a satisfacer sus sueños de heterosexualidad. ¿Cómo? Nuestro plan en 4 etapas para pasar de ser gay a no serlo funciona si alguien está verdaderamente interesado en cambiar. A través de nuestro programa, explicado en mi libro, la gente cambia desde dentro hacia afuera. No se trata solamente de cambiar de comportamiento. Cuando alguien identifica y soluciona las heridas de su pasado y experimenta el amor en una relación saludable y no sexual con personas del mismo sexo, surge naturalmente el deseo heterosexual. Usted lo ha visto en su consulta. He experimentado esto personalmente y he observado la misma transformación en la vida de miles de hombres y mujeres con quienes he trabajado como consejero en seminarios de sanación o clases por videoconferencia. Los 4 ingredientes del cambio son: 1. Motivación personal. 2. Un tratamiento eficaz. 3. El apoyo de los demás. 4. El amor de Dios. ¿Por qué el lobby gay no quiere asumir que muchas personas homosexuales sufren por sus sentimientos y quieren ser libres para hacer la transición? Los activistas homosexuales trabajaron duro para evitar que los profesionales de la salud médica y psicológica ofreciesen su ayuda a quienes experimentan atracción no deseada hacia el mismo sexo. La razón es que los homosexuales sufren muchos prejuicios. Todo lo que quieren es ser amados y aceptados. Por tanto, desarrollan la teoría de que ser gay es algo innato e inmutable y no se puede cambiar. Pero eso no es científicamente exacto.
Pero ya veis, lo que él nos dice aquí es que ha habido una presión a través de los activistas homosexuales para que todo esto no se llevara a cabo. ¿Cuál es entonces el temor a hablar de cambio? Cuando afirmo que se puede cambiar de ser homosexual a heterosexual, los hombres y mujeres gays, lesbianas, bisexuales y transexuales lo ven amenazador. Comprendo su inquietud. Yo sufrí discriminación y prejuicios cuando viví como gay. Siento el mismo amor y compasión hacia todos los hombres y mujeres homosexuales, hacia los que viven una vida gay y hacia quienes buscan un cambio para vivir una vida heterosexual. Todos somos libres para decidir la vida que queremos vivir. Respetemos mutuamente en un espíritu de amor y verdad. Es un derecho humano de autodeterminación y libertad de expresión. En su libro dice que para esa transición hay que curar las heridas emocionales. ¿Qué heridas son esas? Si se estudia la literatura científica, se encontrarán los diversos factores que llevan a alguien a sentirse atraído por los de su mismo sexo. Si te tomas tu tiempo en escuchar a gays y lesbianas, verás las similitudes en sus orígenes. En mi libro explico 10 causas potenciales que conducen a hombres y mujeres a tener sentimientos homosexuales. ¿Cuáles son? Nadie nace esencialmente con sentimientos homosexuales. Nadie elige simplemente tener atracción por el mismo sexo. Hay muchas razones por las que alguien se siente atraído por el mismo sexo. Algunas causas potenciales de los sentimientos homosexuales son: 1. Carencia de vínculos entre el hijo y su padre e hijo, o entre la hija y su madre. 2. Temperamento hipersensible. 3. Sobreidentificación entre el hijo y su madre, o entre la hija y su padre. 4. Falta de conexión con compañeros del mismo sexo, chicos que no se sienten a gusto con otros chicos y chicas que no se sienten a gusto con otras chicas. 5. El abuso sexual. Estas son solo algunas experiencias que pueden conducir a alguien a desarrollar atracción por el mismo sexo. Nunca es una sola cosa la que conduce a los sentimientos homosexuales. ¿Hay una causa en los padres, entonces? Tampoco es la educación de los padres en sí misma la que crea sentimientos homosexuales, sino la percepción que tiene el chico de esa educación. Subyacentes a la atracción por el mismo sexo hay 2 puntos principales. 1. Heridas no resueltas en el pasado. Y 2. Legítimas necesidades de amor hacia personas del mismo sexo. Estos 2 puntos conducen a la atracción por el mismo sexo. ¿Es posible prevenir la orientación homosexual? Sí. En mi libro Gay Children, Straight Parents, explico cómo la familia y los amigos pueden ayudar a las personas atraídas por el mismo sexo a sanar y realizar su destino heterosexual. Puesto que conocemos lo que produce los sentimientos homosexuales, es fácil entender la forma de ayudar a los hombres y mujeres homosexuales. En 2 palabras. Un chico recibe su sentido de la masculinidad en primer lugar de su padre, y luego de sus parientes y compañeros varones, y una chica recibe su primer sentido de la feminidad de su madre, y luego de sus parientes y compañeras mujeres. Posteriormente, cuando el chico atraviesa la adolescencia, surgen naturalmente los deseos heterosexuales. En este último libro describo 12 principios que la familia y los amigos pueden aplicar para ayudar a sus seres queridos homosexuales a conseguir su verdadera identidad de género. Funciona si alguien sigue este programa. Hemos tenido un gran éxito a lo largo de los años. ¿Por qué su fe en Dios fue tan importante y decisiva para su transición de la homosexualidad a la heterosexualidad? Realmente no fue mi fe en Dios la que me ayudó a sanar y a salir de la homosexualidad. Fue la confianza de Dios en mí la que me ayudó a cambiar. Durante muchos años pensé que era la peor persona del mundo porque tenía sentimientos homosexuales. Escuché que la homosexualidad era el peor pecado. Pero finalmente comprendí que Dios me amaba incondicionalmente. Cuando experimenté su amor me tocó en lo más profundo del alma y comencé a sanar. Hemos pasado de ridiculizar y silenciar a los homosexuales a aceptar casi todas las ideas del lobby gay. ¿Cree que muchas organizaciones médicas y religiosas deberían pedir perdón a los homosexuales por no ayudarles en el pasado
y tampoco hacerlo ahora por temor a ser satanizados si no se pliegan a lo políticamente correcto? Muchas organizaciones religiosas, médicas y psicológicas dejan que el niño se cuele por la bañera junto con el agua. Abdican de sus creencias fundamentales en nombre de la tolerancia. En vez de disculparse con los homosexuales por sus errores pasados, cambian sus creencias. Esto no resulta útil ni agradable para la comunidad homosexual. Lo que ha dicho es cierto, porque está pasando en el mundo cristiano. Entonces, tenemos que disculparnos por nuestras palabras y comportamientos ofensivos del pasado y ofrecerles el regalo de nuestro amor y comprensión, que ayudará verdaderamente a todos los homosexuales a descubrirse a sí mismos en toda su verdad y autenticidad. Cuando lo hagamos, tendrá lugar en todos nosotros un cambio real y duradero. ¿Qué le diría a una persona con sentimientos homosexuales que sufre y quiere cambiar su orientación? Entiendo lo que sientes, he pasado por eso. Ten esperanza en que todos tus sueños serán realidad. El cambio es posible. Viví una vida gay y ahora llevo casado 30 años. No te rindas. Si sigues las 4 etapas de sanación de comprender y sanar la homosexualidad, encontrarás la libertad que deseas. Nunca te rindas. Y aquí nos dice el enlace donde se puede adquirir el libro. Muchas personas quizá no estarán de acuerdo con lo que está diciendo este señor. Es un hombre que sabe teóricamente de lo que está hablando porque ha sido gay y además terapeuta de todo esto. Pues mirad lo que os presento aquí. Este libro no me lo he leído entero, lo he estado ojeando bastante y la verdad creo que es bastante recomendable, por no decir muy recomendable. La conspiración del movimiento gay. Apoteosis de la guerra de sexos. El libro escrito por Rafael Palacios, conocido como Rafa Pal, una persona que tiene un blog que habla de temas a veces parecidos a los nuestros, desde otra perspectiva a veces. Me envió este libro, él está siguiendo nuestras conferencias, yo no lo sabía, y la verdad es que aquí ha hecho un trabajo, creo que muy bueno, de investigación de cómo se ha llegado a trabajar a la sociedad a través de un movimiento gay, para que la perspectiva mental nos cambie radicalmente sobre este tema. Es un buen libro, la verdad. Pero yo no me quedo solo con este libro, me quedo con lo que dice realmente la Biblia al respecto, que esto evidentemente no va a fallar. Vamos a analizar unos pocos textos bíblicos para darnos cuenta si se nace o se hace, y si Dios ya lo tolera y lo permite y adelante, que eso está muy bien, o dice otra cosa. Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miremos lo que nos está diciendo este texto. No se le glorifica como a Dios habiendo conocido a Dios. No le dan las gracias. ¿Qué hacen? Se envanecen en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su forma de pensar consideran que es la adecuada, no la de Dios, la suya. Se envanecen con ello. Y su necio corazón es entenebrecido. Como no quieren aceptar los razonamientos de Dios, sino los suyos, ¿qué hacen? Se cierran por banda, se entenebrecen, no les puede llegar la luz de Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es un deseo de placeres deshonestos y exacerbadamente, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como ellos se quedan en sus razonamientos, no quieren los de Dios, caen en todo esto de inmundicia que Dios dice. Cuidado, que Dios llama inmundicia, ¿eh? ¿Y qué hacen? Deshonran sus cuerpos entre sí. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice el texto del apóstol Pablo, pues aún sus mujeres
cambiaron el uso natural, atención a estas dos palabras, uso natural, por el que es contra naturaleza. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos habla de las mujeres lesbianas. Cambiaron el uso natural. ¿Qué es un uso natural? Lo normal, lo que debe ser, lo que estamos programados para ser. Y se pasa a algo que es contra naturaleza. No estamos programados como humanos para ser homosexuales, va contra nuestra naturaleza. No hay ningún código genético que nos haga nacer homosexuales, porque Dios no nos ha programado así. Y esto se saca, en conclusión, del mismísimo texto bíblico. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando otra vez el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por hacer esas cosas hay una retribución, algo les sucede. Y como ellos, dice el versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, rechazados por Él, para hacer cosas que no convienen. El texto es clarísimo, le podemos dar las vueltas que queramos, pero no hay otra interpretación. Dios nos lo está dejando muy claro. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Y cómo puede ser esto? ¿No hay iglesias cristianas que se dicen que son homosexuales? Incluso en Estados Unidos la iglesia adventista homosexual. Dices, ¿y eso qué es? Es impensable bíblicamente. Bueno, pues ellos se juntaron y crearon esta iglesia. Pero hay otras. ¿Tienen en cuenta a Dios verdaderamente? No. No, tienen en cuenta sus razonamientos que los quieren aplicar como ellos quieren y hacer forzar a Dios que diga cosas que no dice. No podemos alterar la verdad de Dios. El texto es el texto y Dios es el que habla. Pero no todo queda aquí. Miremos el capítulo siguiente, Romanos 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los juicios de Dios ya vimos que son justos. Estuvimos dando estudios bíblicos al respecto, ¿verdad? Si no hay arrepentimiento de corazón, no va a haber cambio, porque no se buscará ese cambio. ¿Y qué se acumula entonces? Pues que Dios va a hacer su juicio y va a ser justo. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que la ley, tanto si crees como si no crees, vas a ser juzgado por ella. Así de claro. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No sirve de nada que yo oiga las cosas de la ley de Dios si no hago caso. Solo si hago caso de Dios podré llegar a ser justificado. No por méritos propios, evidentemente, por la gracia de Cristo y su muerte en la cruz, y lo que está haciendo en el santuario celestial por nosotros. Pero va a ser así. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Los gentiles, los no judíos, estaba diciendo el apóstol Pablo, no tienen ley, pero por naturaleza hacen lo que es de la ley.
porque hay una ley escrita en los corazones innatamente de todo ser humano, sea creyente o no, sea cristiano, judío o no. Por tanto, hay una naturaleza de ley ya puesta dentro de nosotros para saber lo que está bien y lo que está mal. Mostrando la obra de la ley, dice el versículo 15, escrita en sus corazones. En el ADN nuestro, como humanos, lo que está imprimido es la ley de Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Antes hemos hablado también de razonamientos en el texto anterior que hemos visto del capítulo 1, ¿verdad? Los razonamientos que tengamos son los que nos van a acusar o nos van a defender en el juicio de Dios, porque todos, creyentes y no creyentes, tenemos conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La ley natural en nuestros corazones. Pero ya sabéis, si pisamos nuestra conciencia, si no queremos hacerle caso, al final, la ley de Dios en nuestros corazones no pinta nada. Por tanto, el Espíritu Santo no puede hablar a esa persona. Y confunde lo bueno con lo malo. Han idolatrizado su propio razonamiento. Y el versículo 16, ¿qué nos dice? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Va a haber juicio por esto, va a haber juicio. Por esto y por todo lo demás, pero por esto también. Y mirad que nos dice el libro de Judas, un libro tan cortito, versículo 7, porque solo tiene un capítulo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Recordáis la conferencia anterior? El azufre que os mostré. El azufre que os mostré procedía de estas ciudades. Ese azufre cayó de Dios para destruir lo que allí se estaba haciendo. ¿Y qué era lo que allí se hacía? Fornicar, sí. ¿Y qué más? Vicios contra naturaleza, homosexualidad. De allí la palabra sodomía. Ese azufre que tenía en mi mano, Dios lo utilizó para terminar con este pecado. ¿Y qué más? Pues nos sirven de ejemplo. Estas ciudades, lo que pasó, ese azufre que os mostré, sirven de ejemplo, porque esto mismo va a pasar en el castigo del fuego eterno, el juicio final, en el cual van a ser totalmente destruidos. Los que no han querido cambiar. Pero cuidado, porque no solo son los homosexuales que no quieran cambiar, que no quieran seguir de verdad a Dios. Va a ser todo aquel que no quiere seguir a Dios en cualquier cosa, no solo ellos. Esto no quiere decir que debemos eliminarlos del mapa, sino que debemos tratarlos con amor y hacerlos entender el mensaje de Dios de salvación también para ellos. Luego ellos van a decidir, porque el juicio no lo voy a hacer yo, ni ninguno de vosotros, lo va a hacer Dios. Y Dios va a ser justo, pero estamos avisados todos. Y aprovecho para decir que dice sufriendo el castigo del fuego eterno. Sabéis que os debo el tema de la inmortalidad del alma y del infierno. Aprovecho para deciros, ¿Sodoma y Gomorra siguen ardiendo actualmente? No. Entonces, si fueron destruidas con fuego eterno y dice que sufrirán el castigo del fuego eterno, si esto es una comparación de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿qué nos está refiriendo? ¿A qué se define ese fuego eterno? Pues es fuego eterno, primero porque procede del eterno que es Dios. Pero segundo, porque sus resultados son eternos, no que siempre se esté ardiendo por la eternidad, sino que el resultado de ese fuego es eterno, es destrucción definitiva. Ahora quizás algunas personas entenderán lo que quiere decir fuego eterno. El infierno no va a durar eternamente,
Va a ser la destrucción de los ángeles caídos de Satanás y de los seres humanos no salvos por Dios en su juicio. Pero no arderán por la eternidad, sino que el resultado de ese fuego eterno va a ser hasta un límite. Bien, sigo debiendo ese tema, lo sé. Espero poderlo dar cuando Dios quiera y pueda. Y voy a hacer referencia a unas citas de Ellen White, extraídas de este recopilatorio de sus escritos, testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Cuando leéis este libro, desde luego nos damos cuenta de cómo tenemos la sociedad actualmente y cómo Dios ya nos había avisado de todo ello. Tiene un apartado sobre la homosexualidad. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía a través de Ellen White. Impureza sodomita. Primero de todo, homosexualidad. Leamos lo que nos pone este asterisco aquí abajo. El concilio anual de 1977 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día afirmó que las perversiones sexuales obscenas, que incluyen las prácticas homosexuales, son reconocidas como un mal uso de las facultades sexuales y una violación de la intención divina para el matrimonio. Como tales, son también causa de divorcio. Algunas razones por las cuales una persona puede ser desfraternizada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día incluyen las prácticas homosexuales y otras perversiones sexuales. Vamos a ver qué nos pone aquí. Impureza sodomita. Oh, cuán disgustado está Dios con los esfuerzos tímidos, carentes de vida y de Cristo, llevados a cabo por algunos de los que profesan ser sus siervos. La obra de Dios debe ser llevada hacia adelante y hacia arriba con firmeza, y ello no podrá lograrse a menos que la sensualidad que corrompe el ser entero sea separada de la experiencia religiosa. Esta tarea tiene que ser realizada. Los miembros de Iglesia necesitan orar, ayunar y luchar con firmeza para vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. En ocasión del juicio ejecutivo de Dios, ni una partícula de impureza sodomita escapará de la ira de Dios. Los que no se arrepientan y abandonen toda impureza caerán con los impíos. Los que lleguen a ser miembros de la familia de Dios y constituyan el reino de Dios en la tierra renovada, serán seres santos, no pecadores. Véase Isaías 30, del 1 al 3 y del 8 al 16. Las personas que han recibido mucha luz y la desatienden, se hallan en una condición peor que la de las que no han recibido tanta ventaja. Se enaltecen a sí mismas, no al Señor. El castigo que se infligirá a los seres humanos será, en cada caso, proporcional a la deshonra que le hayan causado a Dios por haber seguido un curso que expone a Cristo a la vergüenza pública. Otro subtítulo, las pasiones más bajas del corazón humano. La complacencia en las cosas ilícitas ha llegado a constituirse en un poder para depravar a la humanidad, empequeñecer la capacidad mental y pervertir las facultades del ser. ¿Qué pasa con todas estas cosas ilícitas? Empequeñecen nuestra capacidad mental. ¿Qué cosas, Si nosotros queremos entender a Dios, cada vez más de su verdad, de su amor, de todo lo que Él quiere para nosotros, de ese conocimiento vital que tanto necesitamos, no podemos hacer según qué cosas, porque nosotros mismos vamos a bloquear el acceso mental de Dios a nosotros. Sigamos leyendo. El estado de cosas existente en nuestros días es exactamente el mismo que prevaleció antes del diluvio y la destrucción de Sodoma. La disipación está aumentando en nuestro mundo. A lo largo de las calles se colocan carteles con motivos indecentes, con el propósito de seducir los ojos y depravar la moral. Esto en esos años. Imaginad ahora qué diría, ¿no? Estas presentaciones son de un carácter tal que excitan las más bajas pasiones del corazón humano por medio de la imaginación corrupta. Y esa imaginación corrupta es seguida por prácticas sucias, semejantes a aquellas en las cuales se complacían los sodomitas. Pero lo más terrible es que
el mal es llevado a la práctica bajo un ropaje de santidad. A menos que nuestros jóvenes se protejan tras las barricadas de la verdad, serán contaminados, sus pensamientos serán degradados y su alma manchada. El pecado de Sodoma en nuestros días. No ignoramos que la caída de Sodoma se debió a la corrupción de sus habitantes. Aquí el profeta ha especificado los males particulares que llevaron a la inmoralidad. Ahora vemos que existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma, y que trajeron sobre ella la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Estuvimos dedicando un apartado muy extenso, varias conferencias al mundo antediluviano, ¿verdad? Y vimos cómo ellos manipularon genéticamente para crear aberraciones de seres. Dios no permitió más eso. Y ya veis que equipara lo que pasó con el mundo antediluviano con Sodoma, porque ellos también hacían aberraciones sexuales. ¿Y todo esto qué provocó? Los juicios de Dios. Extraño abandono de los principios. ¿Acaso no suceden cosas a nuestro alrededor que nos revelan los peligros que acosan nuestra senda? Por doquiera se ve la ruina de la humanidad, altares familiares desintegrados, familias deshechas. Existe un extraño abandono de los principios, las normas de la moralidad han sido rebajadas, y la tierra se apresura a ser como Sodoma. Atención, la tierra se apresura a ser como Sodoma. La homosexualidad, ¿qué pasaría? Iría increciendo. Las prácticas sodomitas, que atrajeron los juicios de Dios sobre el mundo y causaron el diluvio y la destrucción de Sodoma por fuego, aumentan rápidamente. Nos acercamos al fin. Dios ha soportado bastante la perversidad humana, pero su castigo no es menos cierto. Los que profesan ser la luz del mundo deben separarse de toda iniquidad. Dice que aumentan rápidamente estas cosas. Y antes no había televisión, ¿verdad? Y ahora, ¿qué veis en los programas de televisión? ¿Cuántos presentadores de programas de televisión no son homosexuales y además se ensalza todo eso y se toma tan bien, ¿no? Ejemplos casi a seguir ya para las generaciones que están subiendo viendo esto. Anuncios, videoclips de música, donde se exalza todo esto. Y tanto que ha crecido rápidamente, y tanto. Nos estamos llegando al momento de Sodoma. La impureza se halla muy extendida, aún entre el profeso pueblo de Cristo. La pasión se ha desenfrenado. Las propensiones animales ganan fuerza por la complacencia, mientras que las facultades morales se van tornando constantemente más débiles. No falla, ¿eh? Si sube una cosa, baja la otra. Estamos hechos así, es nuestro mecanismo. Los pecados que destruyeron a los antediluvianos y las ciudades de la llanura se practican hoy, no solamente en las tierras paganas y entre los que profesan el cristianismo popular, sino también entre algunos de los que aguardan la venida del Hijo del Hombre. Si Dios presentara ante nosotros esos pecados como Él los ve, nos llenarían de vergüenza y terror. Son palabras muy duras, muy fuertes, pero muy claras y muy ciertas. Y esto aún se da entre seguidores de las personas que esperan la segunda venida de Cristo. Pues bien, ya veis, la Biblia es muy clara, el espíritu de profecía también. No podemos aceptar algo que Dios no quiere, y eso forma parte de ello. Y mirad lo que ahora considero la noticia bomba de la semana. Una noticia que seguramente ha pasado desapercibida por todas las personas que entran a Zenit a ver esta noticia, las noticias diariamente. Yo soy uno de ellos. A veces, dije ya una vez, que en las noticias que parece que no hay nada, aparece algo que nos deja desmontados por todos lados. Cuando vi esta noticia, el título, y empecé a leer un poquillo, dije, esta me la paso enseguida, qué bien, porque suelen ser bastante largas y pierdes mucho tiempo con ellas. Pero es que, si no leyésemos estas noticias,
muchas cosas nos pasarían totalmente desapercibidas. No os perdáis lo que vais a ver aquí. Catequesis con arte, una iniciativa creativa. No sé, con este título, ¿a vosotros os sugiere algo interesante? Poco, ¿verdad? Bien. Un itinerario guiado por las misioneras de la Divina Revelación en Roma. Bueno, unas misioneras. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Atención. Roma, jueves 9 de febrero de 2012. Caminando por las calles de Roma, no puede pasar inadvertido notar últimamente a religiosas completamente vestidas de verde que transitan por lugares históricos y artísticos de la capital, catedrales, abadías, catacumbas, entre otras. Hasta aquí, ¿qué vais a ver? Nada, ¿no? Nada. Llenos de curiosidad, hicimos una pequeña investigación y descubrimos que se trata de las misioneras de la Divina Revelación, cuya vocación es acercar a las personas a la fe a través de la belleza eterna y profunda del arte. Esta misión nos la confirmó la madre Rebeca Nazzaro, superiora de la orden, que concedió una entrevista a Zenit. Madre Rebeca, quisiera sobre todo que los lectores conocieran brevemente la historia de su orden. Preparaos. Nuestra historia se inicia con la aparición de la Virgen en las Tres Fuentes, el 12 de abril de 1947. La Virgen se apareció a un protestante, anticlerical, Bruno Cornacciola, que estaba ahí con sus 3 hijos, para escribir un discurso en contra de la Madre de Dios, que presentaría al día siguiente en la secta de los adventistas. De repente, los niños se alejaron y Bruno los encuentra de rodillas de frente a la gruta, donde también a él le aparece un punto luminoso que se le acerca tanto hasta el punto de tocar sus ojos. Es la bella señora, que se presenta totalmente cubierta con un manto verde y entre sus manos sostiene la palabra de Dios. Y le dice: tú me persigues, regresa al redil santo, la Iglesia Católica. Soy la Virgen de la Revelación. Nuestro carisma, por lo tanto, nace de este evento extraordinario. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de lo que pone aquí. Os voy a enseñar más cosas sobre esto. Yo no sé si nos damos cuenta, adventistas atentos de todo el mundo, porque estas señoras están diciendo que hubo un señor de una secta, no de una iglesia, de una secta, que es anticlerical. Bien, el relato no termina aquí, el relato se extiende más, y nos habla, y veremos en otro artículo, yo os lo voy a pasar ya un poco deprisa, pero que en vuestras casas no os perdáis nada de lo que pone aquí, porque vamos a ver otro artículo que aparece relacionado con todo esto. Si os habéis dado cuenta, dice secta adventista anticlerical. Estas señoras se están paseando por Roma arriba y abajo, hay muchas. ¿Qué están diciendo ellos? Que esta secta adventista es contraria ¿a qué? A ellos. Ellos saben que la Iglesia adventista es la única que verdaderamente dice las cosas como realmente son en la Biblia. Y curiosamente a este señor que era adventista se le aparece la Virgen con una Biblia en la mano para contrarrestarle sus creencias. Ya sabemos que no es la Virgen, sabemos que es Satanás. Sé que cuando digo esto los católicos se encienden, lo sé,
Pero es que bíblicamente eso es imposible. Es Satanás el que hace esas apariciones. La Virgen está muerta y enterrada, y no está en el cielo intercediendo por nadie, haciendo de mediadora. Dijimos, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Dice el texto bíblico, Jesucristo. Bien, mirad lo que aparece en esta página, Todo María, donde se vuelve a hablar aquí de la Virgen de las Tres Fuentes. Unos 60 años atrás, María se apareció a un hombre que no solo renegaba de la fe, sino que trabajaba en contra de la Iglesia y sus preceptos. Os vais a quedar helados cuando leáis lo que este señor, además, quería hacer. En el artículo nos va hablando, en este y en más que veremos, cómo este señor fue a luchar a la guerra civil española siendo italiano, en el bando de los rojos, que masacraban a los curas, y conoció, dicen, a un luterano. Este luterano le dijo que el Papa era la bestia, y a tal punto se lo creyó este señor, que luego se hizo adventista. Pero cuidado, porque además ese señor se hizo un puñal con el cual iba a asesinar al Papa, ¿vale? Este señor de esta secta adventista iba a matar al Papa con un puñal. Y bien, gracias a la Virgen, que se le apareció, las cosas cambiaron. Luego él va a ver al Papa incluso, y el Papa lo bendice y le da el perdón, etcétera, etcétera. Y una señora muy alegada a este señor empieza a crear lo que son estas señoras, haciendo esta función y vestidas como la Virgen. Es curioso, porque en medio de todas estas explicaciones, resulta que la Virgen da una explicación tremenda. Yo os iré deteniendo las imágenes poco a poco, para que lo leáis en vuestras casas. Pues llega un momento en que este señor, ya veis, compró un puñal y grabó sobre él, muerte al Papa. Ay, estos adventistas, ¿eh? ¿Os dais cuenta lo que eso implica? Que ahora salga esto, quiere decir que nos tienen entre ceja y ceja. Imaginad cuando empiece a haber la polémica sábado o domingo. ¿Dónde se va a ir la libertad religiosa? Resulta que llega un momento en que la Virgen da una explicación tremenda. Dice que ella lo que hace es añadirse a la Trinidad, ¿vale? Mirad lo que pone aquí. La Virgen extendió el brazo izquierdo y le mostró una sotana negra y un crucifijo roto, los mismos que él un día había roto. Y con una voz bien dulce le dijo, pondría una voz dulce de niña, pero no sé, soy la que está en la Trinidad divina, soy la Virgen de la Revelación, tú me has perseguido, ya basta, entra en el redil, el juramento de Dios es santo, los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado, obedece a la autoridad del Santo Padre. Yo no sé si nos estamos dando cuenta de lo que le dijo la Virgen. Mirad, soy la que está en la Trinidad divina. Satanás le está diciendo que él está en la Trinidad divina. ¿Quiere decir esto que la Trinidad es falsa? ¿Que la divinidad no son 3 seres? No. Le está diciendo que ella, o sea, Satanás, quiere estar en la Trinidad divina y hacer un 4. ¿Vale?
no está tirando por tierra la Trinidad, sino que sabe que la Trinidad está y que quiere meterse allí, pero no puede. Eso es lo que él quería, Satanás. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? ¿Por qué se rebeló Satanás contra Dios? Se rebeló especialmente contra Cristo. ¿Por qué? Cuando se iba a crear la vida sobre la tierra, la divinidad se juntó y dijeron, vamos a hacer lo que hay que hacer aquí. Y Satanás quería participar de ello. Lucifer, entonces, que se llamaba así, quería participar de eso. ¿Qué le dijeron? Sí, ven, que como tú puedes crear, vas también a... No, tú no puedes crear. Este consejo es para nosotros. Tú no puedes crear, eres una criatura. Y eso picó tanto a Lucifer, que se las emprendió no con Dios el Padre, sino con Cristo. Porque Cristo era el que creó directamente a ¿quién? A Lucifer. No se rebotó ni contra el Espíritu Santo ni contra Dios Padre, se rebotó contra Cristo, que es el que lo creó, y el que le dijo, no, tú no puedes. El odio va contra Cristo. Lógicamente, por ende, a la divinidad, a la Trinidad. Y él quiere estar allí. Mirad lo que os digo, lo importante que es para las personas que aún quieren creer que la Trinidad viene del paganismo. No, no viene del paganismo. Satanás lo plagió porque era su deseo estar allí. Qué diferencia de conceptos, qué diferencia. Y estamos viendo casi cada semana en las conferencias evidencias que nos demuestran esto. Ojalá estos hermanos que aún creen en estas cosas se den cuenta. Pero es interesante, Satanás es un ángel. Los ángeles, ¿cómo se los describe? Como varones, ¿no? Yo no estoy hablando del sexo de los ángeles, pero que sí que su aspecto es de varón. ¿Por qué Satanás toma apariencia de mujer? ¿Por qué Satanás toma apariencia de la Virgen María? ¿Por qué se ha manifestado así a través de tantos años de historia y de tantas culturas? Satanás es el primer, en catalán decimos transvestit. ¿Sería el qué? ¿Drag queen? ¿El primer drag queen de la historia? ¿Sería el primer qué? ¿Transexual? Ya veis de dónde vienen esos conceptos. El propio Satanás simula ser mujer. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Por eso en la Biblia nos dice de que el hombre no se vista de mujer, ni la mujer de hombre. Cada uno debe conservar su género tal cual, tal como Dios lo hizo. Curioso, ¿eh? Pues adventistas del mundo, vayámonos preparando, porque ya veis lo que se está soltando. Y estos son acusaciones tremendas. No esperemos que vayamos a ser tolerados por mucho tiempo más. Si nosotros seguimos diciendo que el papado es la bestia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a hacer Satanás para convencer al mundo? Una aparición tremenda. Y tan tremenda es que mirad qué cosas llega a hacer Satanás. Fenómeno del sol. ¿Os suena de algo? Cuando se aparece la Virgen siempre pasan cosas con el sol, ¿no? Lo hemos visto ya cada vez que pasa en Fátima, tal. Bien. El 12 de abril de 1980, sábado de la semana de la Pascua, a las 6 de la tarde comenzó una misa concelebrada por 8 sacerdotes en la Gruta de la Aparición, junto a la famosa abadía de Trefontane. La concurrencia era numerosa, más de 3.000 personas que conmemoraban la aparición allí de la Virgen el 12 de abril de 1947, también en aquel año sábado de la semana de Pascua. El vidente Bruno Cornacciola ya había anunciado, según le había manifestado la Virgen el 7 de noviembre de 1979, que en esa misa iba a suceder algo extraordinario.
Efectivamente, al momento de la consagración, de pronto se hizo posible mirar al sol de frente. Pietro Santiangelo, capellán de la Pía Asociación fundada por Bruno, relata los fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud. El sol se levantó hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes. Todo el mundo quedó asustado. Unos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban en voz alta a la Virgen. Otro aspecto maravilloso fue la imagen de la Virgen, que se puso, en el momento de la consagración, de color rojo intenso, será el color del infierno quizás, despidiendo rayos que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que procedían del sol. Fue un espectáculo grandioso, jamás visto, inolvidable, y no duró unos segundos, sino media hora hasta el final de la misa. Y decirles a todas estas personas que estuvieron presentes que esto es un acto satánico, un falso milagro. Y ya podéis empezar a correr, porque como además digáis que sois de la secta al mentir, ¡ay madre! En fin, pues mirad ahora lo que nos dice Bruno. No, antes, mirad lo que pone antes. Todos vieron lo mismo. En el disco del sol, cuya vista no hacía daño a los ojos, empezaron a formarse símbolos bien definidos. Símbolos, ¿eh? ¿Cómo trabaja Satanás con los símbolos? Primero una M. ¡Ay! ¿Habéis visto algo en Madonna, no? Por cierto, Madonna, ¿qué es la Madonna? Es la Virgen, ¿vale? Que después fue transformándose en un corazón y a continuación en una hostia grande, en cuya superficie se formaron las siglas de la Eucaristía, JHS. Después de la misa, los fenómenos del sol fueron desapareciendo y aquel volvió a su lugar, ya en el horizonte. La luz de la Virgen duró toda la noche. Y así se acabó la hostia. Bruno explicaba algo las razones de este prodigio. Mirad lo que dice Bruno. En los 33 años que han pasado desde la primera aparición y desde mi conversión, he recorrido todo el mundo para hablar de la Virgen. He dado más de 7.000 conferencias, ahora tengo 67 años y no sé cuánto tiempo me queda. Por tanto, en el mes de noviembre pasado, al pensar sobre mi vida, sentí el deseo de abandonar mi intensa actividad y dedicarme a la vida de contemplación y de oración. Mi confesor aprobaba esta idea. Así, el 7 de noviembre del año pasado, me fui a la gruta para dar gracias a la Virgen. Al rezar el rosario, se me apareció ella, en su figura acostumbrada, tal como la vi en 1947 y 22 veces en años posteriores. 33, 22, bueno. Sentía una gran alegría. La Virgen me habló de la conversión de los pecadores, de la situación espiritual de la humanidad y de otros temas de que ahora no puedo hablar. Al final me dijo, el próximo 12 de abril, aniversario del primer encuentro, caerá en el mismo día que en 1947, un sábado antes del primer domingo después de Pascua. En ese día quiero manifestarme con gracias espirituales y materiales. Además, haré algo maravilloso en el sol, para despertar a los dormidos que han perdido la fe, y que, y aún no creen en lo que yo he hecho aquí. Satanás utiliza portentos impresionantes para que el mundo quede cautivo. Y ni el más guapo ni el más chulo, ante una cosa así, se queda impertérrito. Es evidente, ¿no? ¿Quién se queda igual con todo esto? Pues bien, el artículo continúa. Estas son las fotos de este señor, que lo tenéis, en la época en que todo sucedió, de mayor, la famosa Virgen, con la Biblia en la mano, el manto verde, vestida así un poco con estos atuendos, bueno, todo lo que hay alrededor de todo esto, ¿no? Pues bien, mirad ahora, solo vamos a pasar unos segundos, es un programa de televisión italiano, donde aparece precisamente la entrevista, lógicamente en italiano, a Bruno Cornacciola. No pasaremos todo, porque dura unos 4 minutos o así, sencillamente me
Quisiera que os fijaseis en su rostro y en su voz. Entramos el vídeo, por favor. Perché siamo convertiti? No. Perché nos hemos convertito? Per la prima volta a pronunciare in questi giorni, e invece è una persona che 60 anni fa era un assoluto anticristo, 60 anni fa ebbe dei segnali, poi ebbe una conversione a Roma e ha costituito quello che non si può chiamare un santuario, ma che la stessa Chiesa riconosce come un importante luogo di devozione. Lo ha intervistato prima che morisse Marina Como. Questa intervista non è mai andata in onda finora. Vediamo. Tutto in ginocchio, bella signora, bella signora, bella signora. Ma ti siete messi d'accordo allora? E no, su, Carlo, alzati. Lo prendo, lo abbracciano. Non me la faccio. Era pesante, quintali. Vado, hai visto la stessa cosa, da piccolino, la stessa cosa. Non riuscivo a tirare su. All'improvviso mi sento di gridare. Alzo gli occhi al cielo. Dio, salvaci tu! Non la Vergine. Dio, salvaci tu! Vedo da dentro la grotta 2 mani, solo 2 mani, che si avvicinano così, in questo modo, davanti ai miei occhi. Mi toccano gli occhi così. Quasi a sentire un dolore, vero? Non vedo più niente. All'improvviso il bambino mi sentivo più. La grotta era sparita, tutta una gran luce, e proprio sopra a quel masso c'era un masso lì dentro che si vedeva solo quello, scalza, con un abito bianchissimo, trasparente, lucido, luminoso, eccetera, con una faccia rosa, con 2 lembi fino all'altezza del ginocchio, con un manto verde sopra la testa fino ai piedi, scalza, anche lei, con la Bibbia in mano, un libro che c'era, la Bibbia, vero? Lo tiene così sulla destra, la sinistra sopra. Io sono lì, non è che dico che sei, che non sei, no, lei comincia a presentarsi. Sono qual è che sono? Sono la Vergine della Rivelazione. Io sono una Trinità divina. Tu mi perseguiti la basta. E comincia a parlarmi. Poi mi indica per terra un drappo nero con la croce che io gettai a quel tempo, che ho dentro al centro dell'immondezza, me la fa vedere ai piedi suoi e lei me lo indica. Mi parla di quello che succederà, quello che dovrà avvenire, che io non dico niente di questo, perché l'autorità ha in mano tutto. Diciamo che la Chiesa, pur nella sua prudenza, non aveva fatto niente per scoraggiare il culto di questa Madonna delle Tre Fontane. Ci fu un primo provvedimento del vicariato che autorizzò la costruzione di una cappella, e poi nel 97 lo stesso Papa Giovanni Paolo II parlò di Nostra Signora delle Tre Fontane del terzo millennio, quindi c'è stato un riconoscimento. Vale. Bien, habéis visto la entrevista con este señor. Al final la hemos dejado toda puesta porque ya veis cómo él explicaba con qué pasión lo que le sucedió, ¿no? Recordemos un texto: aún los mismos escogidos, ¿qué les puede pasar? Que caigan, que sean engañados. Por tanto, este señor, que teóricamente era un adventista, que debería haber sabido que esto eran apariciones satánicas, al ver una cosa que le impresionó tanto, cedió. Yo no sé si realmente esta es la historia verdadera o no, pero es la historia que al menos cuentan. Pero si realmente es así,
nosotros deberíamos estar más que prevenidos, porque recordemos que hay una profecía que escribe Ellen White, donde dice que en el último tiempo, incluso a nosotros, nos van a llamar a la puerta y se nos van a aparecer seres muertos, conocidos nuestros, que nos vendrán a decir, oye, que no ves, somos nosotros, no guardes el sábado, guarda el domingo, te estás equivocando. Y como entres en diálogo con ellos, ya estás perdido, porque serán demonios, no serán las personas muertas, sino que serán los demonios que van a coger esa apariencia y esa voz, y que saben todo de nosotros, porque están siempre alrededor nuestro. Mirad si los engaños van a ser fuertes. Preparémonos, porque si esto es así, este señor cayó por una aparición satánica. Vigilemos por nosotros también. Y ahora vamos a entrar precisamente un vídeo donde se ve un milagro del sol en la Virgen de la Tre Fontane. Vamos a ver qué sucedió. Però mira, Mamma mia, che scende, uno io vedo spettacolo, il rosa che scende così. uno spettacolo, uno spettacolo. Allora si leggevano queste testimonianze, purtroppo ho dato alla... Ma lei è un sacerdote? Sono padre Damiano, sì, sono un Allora sacerdote. stiamo parlando. Allora, ecco, lei ci può raccontare questi fenomeni che avvengono, dice ogni anno avvengono. Questi fenomeni sono una conferma che c'è il Signore vivo, che è risorto, che è il sole della giustizia, che ci illumina, che ci pensa, che ci riscalda. Perché poi vengono con un calore enorme. È straordinariamente forte e bello. Bellissimo proprio. bien, pues ya habéis visto qué extraña forma tomaba el sol de cruz incluso, ¿no? La gente ya habéis visto sus reacciones, ¡mamma mía!, y lo que estaban viendo, ¿no? Pues ahora vamos a ver otro vídeo de una presunta aparición de la Virgen. ¿Puede ser montaje? ¿No puede serlo? Bien, cada uno lo decida o si lo sabe discernir, pero cada vez hay más manifestaciones de este tipo. Pero esta que vais a ver ahora es curiosa. Vamos a entrar también el vídeo. Entremos vídeo, què? Sí, ja acabem ara. De tota manera, no es veia gaire en els moviments del sol. No, aquí no es veu moviments de sol, es veu que fa la creu. Sí. Bien, ya habéis visto que ha sido hecho por personas del mundo musulmán y que acreditan que entonces la única religión verdadera es la islámica, ¿no? La musulmana. Pero ya habéis visto, un tipo de manifestación trucada, ¿no? No lo sé, pero que a la gente le sorprendió. Y una sorpresa que me llevé, resulta que en España, en La Rioja, también hay un lugar que se llama de las Tres Fuentes y curiosamente también hay una virgen que se apareció allí. Es curioso, ¿eh? En Italia y en España, de las Tres Fuentes. La de Italia se llama de las Tres Fuentes porque dice que cuando cortaron la cabeza de San Pablo, salió rodando y cayó por 3 lugares distintos y de allí brotaron fuentes, ¿no? Bueno, si puestos a decir troladas, que no quede, ¿no? Pero curiosamente, ya veis, en España también sucedió esto. Apariciones de una virgen allí. Y bueno, son
esas casualidades en las cuales Satanás se encarga de hacer también, ¿no?, para confundir a las personas. Pues bien, la conferencia ha llegado hasta aquí y ahora habrá una segunda parte. Va a haber la parte precisamente sobre la cuestión arqueológica de Ron Wyatt. Vamos a pasar un vídeo de entrevistas donde Ron Wyatt explica cosas que acontecieron. Ya vimos la primera parte, ahora veremos esta segunda, que es realmente interesante. No os perdáis los detalles de los cuales él habla. Pon tu mano con mi mano. Cualquiera.